¿Eres de aquellas personas que has tenido que salir de tu país y estás en España? ¿Quieres garantizar tu vida y tener un mejor futuro? Sí, tú, es contigo. ¿Has salido por discriminación, delincuencia, persecución política o requieres de alguna asistencia médica? ¿Factores económicos, violencia de género o algún conflicto armado? Esto es para ti. Te traemos el manual de empadronamiento para migrantes 3.0. Llama ya y tendrás los consejos recogidos en este manual que es para ti. Y solo por hoy, a las primeras 5 personas que llamen, le ofreceremos un número para que pueda pedir cita previa instantánea en cualquier sistema de atención pública. Existen muchas leyes que hablan del empadronamiento, pero nadie dice cuál es la realidad. Con este manual tendrás acceso a sinfín de consejos para obtener tu padrón y no morir en el intento. Con el padrón podrás acceder a regularizar tu situación migratoria, solicitar ayuda y asesoría en Cruz Roja y Cáritas, asistencia médica, asesoría y asistencia de los programas de servicios sociales. ¿Te gustaría formarte para el empleo y buscarlo a través de Labora? ¿Quieres tramitar tu residencia? ¿Hacer reagrupación familiar o abrir una cuenta bancaria? Compartimos algunos consejos de nuestros clientes. A very important and very difficult part of the immigration process is getting empadronamiento. Ojo con la cita previa, importante. Hazlo a primera hora del día, desde distintos dispositivos y con mucha paciencia. Los horarios se liberan semanalmente. No te olvides apostillar tu documentación, porque si la traes sin más, la van a tirar a la basura. No le creas mucho a nadie, porque depende mucho de la persona que te toque. Asesórate, busca red, busca información, porque es importante que no te timen ni te cuenten mentiras. Porque el padrón debe ser un derecho, no debería ser cobrado. Allá tú si quieres pagar. Sonríe, siempre sonríe. No importa si vienes de otro lugar, no sabes dónde estás, no sabes qué hay que decir, pero sonríe. Te están recibiendo, empadrónate. Te irán a ofrecer también que te empadronen siempre y cuando cuides al niño, limpies la casa, te dediques casi a un trabajo de interna y que con el tiempo te empadronarán. No lo creas. اگه پناهنده هستی یا نمیدونی که چجوری امپادرون کنی میتونی از سازمانهای مختلفی مثل صلیب سرخ یا اکسم کمک بگیری تا راهنمایی کنن. Me siento muy afortunado de haber obtenido este manual. Empadronarse en España es un derecho, pero muchas personas migrantes enfrentan trabas que evidencian racismo institucional. A menudo se les exigen documentos que la ley no requiere. Se les niega el empadronamiento sin domicilio fijo. Sufren retrasos injustificados o trato discriminatorio en las oficinas municipales. Además, la falta de información clara y accesible dificulta aún más el proceso. Estas barreras no solo vulneran derechos, sino que perpetúan la exclusión social y dificultan el acceso de servicios y a la regularización. El padrón, que debería ser una herramienta de inclusión, se convierte así en un filtro de exclusión. Y es que al final a todo le pasa igual, buscando una hora y no pasa nada, pones el reloj para despertar, pero la cita previa nunca llegará. Y es que al final a todo le pasa igual, buscando una hora y no pasa nada, pones el reloj